Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 514. Discutiendo las protecciones divinas con Irchur. A la hora de la cena, Irchur llegó al dormitorio. Parecía tener dolor de cabeza, pero no era la única. Profesora, el ritual de ayer ha hecho que mi maná sea mucho más difícil de controlar, dije. No siento que se gaste cuando lo uso, y no pude evitar dar una bendición durante la clase de música. ¿Qué debo hacer? Obviamente no tengo una respuesta. Las bendiciones no causan ningún daño a nadie, así que tal vez pueda simplemente permitir que se produzcan. Si desea algún otro consejo, consulte a Ferdinand. Evidentemente, Irchur no tenía ningún interés en resolver los problemas relacionados con el exceso de maná. Lord Wilfrid, ¿podríamos hablar después de la cena?, dijo ella, haciendo avanzar rápidamente la conversación. Por supuesto, respondió él. Podemos ir allí después de comer. Haré que mis asistentes preparen una habitación para que todo lo que hablemos sea confidencial. Comer con la supervisora era algo completamente normal en otros ducados, pero aquí, en el dormitorio Ehrenfest, era excepcionalmente raro. Todos los estudiantes miraban a Irchur, preguntándose qué había sucedido para justificar su aparición. Irchur ni siquiera se refirió a lo que habían hecho los de tercer año durante el ritual de las protecciones divinas. En cambio, elogió a todos por haber aprobado un segundo día de clases a la primera. Ehrenfest es realmente espectacular cuando se trata de clases escritas, dijo. Una vez más, todos han aprobado el primer día. Sus notas suben cada año, y los profesores están bastante impresionados. Ahora que más gente estaba aprendiendo el método de compresión de maná de Rosemain, nuestras notas prácticas también estaban subiendo constantemente. Irchur continuó, pensé que Ehrenfest empezaría a ir mucho peor en las clases prácticas una vez que Angélica, Cornelius y Harmut se graduaran, pero Leonore, Matías y Laurence están mostrando una mejora continua, y los 3 candidatos a archiduque están obteniendo una puntuación excelente. Espero que sea otro año exitoso. Los estudiantes habíamos llegado a un punto en el que ya no veíamos nuestras notas como logros, aprobábamos una de nuestras clases y pasábamos inmediatamente a la siguiente. Por eso eran tan importantes los elogios de los terceros, escuchar que los profesores veían mejor a Ehrenfest, y que nuestro ducado estaba mejorando en su conjunto significaba mucho. Es porque Ferdinand exige mucho, dije. Una vez más se me encomendó la tarea de asegurar que aprobáramos todas las clases el primer día. Por no hablar de que había muchos alumnos que corrían el riesgo de volverse mentalmente inestables sin un objetivo en el que centrarse. No habíamos recibido más noticias sobre la purga, pero aún así no teníamos intención de revelar la situación a Irchur en breve. Irchur estaba positivamente encantada con la comida que se le servía, aunque el resto ya estábamos totalmente acostumbrados. Poco a poco íbamos vendiendo más y más recetas durante la conferencia anual de archiduques, pero ningún otro ducado había producido aún sus propios giros. Era de esperar, recrear las comidas según las recetas ya era un reto suficiente. Pasaron varios años antes de que incluso mis propios cocineros empezaran a crear nuevos platos en lugar de ceñirse a las recetas preexistentes, dije. Sin embargo, espero que sea solo cuestión de tiempo. Lo que más me interesaba era ver con qué fidelidad seguirían los demás ducados los pasos que iban en contra del sentido común de este mundo, como la elaboración de caldos y demás. Cada ducado tendría que empezar el proceso de prueba y error de añadir ingredientes locales y probar los resultados para ver qué es lo que mejor se adapta a los gustos de su gente. Y, mientras tanto, tenemos que hacer nuevas variaciones nosotros mismos. Lady Rosemain, ¿qué postre es este?, preguntó Irchur. Un dulce conocido como mousse en Ehrenfest, respondí.
Era un postre de gran esfuerzo compuesto por mousse de yogur entre 2 rebanadas de bizcocho. Por cierto, este año regalábamos la receta de este mismo postre como recompensa. Teníamos libertad para empezar a difundirla, ya que la empresa Otmar había empezado a fabricar gelatina. Haré todo lo posible por popularizar la gelatina, sobre todo porque Frida está trabajando mucho en el restaurante italiano. Puede que Frida me diera gelatina para que yo pudiera dar a conocer a otros nobles sus muchas maravillas, pero no se trataba de un soborno, más bien, solo quería que se popularizaran más alimentos sabrosos. Ya sabía, por experiencia, que los postres espinosos como la gelatina y las natillas de caramelo no eran muy bien recibidos, por lo que pensaba combinar la mousse con la recompensa del año pasado y crear tartas de mousse de otoño. Quería ver cómo responderían los nobles soberanos a este postre, por lo que habíamos preparado algunos especialmente para ser servidos. El plan era llevar algunas a las pequeñas fiestas de té con la realeza, pero no a ninguna reunión más grande. Los cocineros seguían teniendo dificultades para hacer el bizcocho, y todavía había ocasiones en las que sus esfuerzos acababan en fracaso. Pensé que la sensación en boca podría parecer inusual, así que lo aromaticé con miel y yogur para que tuviera un sabor más familiar. ¿Qué tal está?, pregunté. El sabor ácido del yogur atenuaba el dulzor de la mousse de miel, y como la mousse estaba entre 2 trozos de bizcocho, estaba segura de que la textura no sería demasiado desagradable. La textura es ciertamente única, respondió Irchur. Realmente se deshace en la boca y, debo decir, es bastante deliciosa. ¿Sería seguro servirlo a la familia real? Harías bien en darle un aspecto más elegante, pero el sabor será suficiente. Después de recibir el visto bueno de Irchur, decidí pensar en cómo mejorar el aspecto del postre. Decorar el postre con mermelada de otoño o rutrep nos permitiría mezclar el rojo y el blanco, muy apropiado para un dulce de invierno. Después del postre, que había servido de ensayo para nuestras futuras fiestas del té, nos trasladamos a otro lugar con Irchur. Los candidatos a archiduque teníamos la obligación de estar presentes en el debate que iba a tener lugar a continuación, ya que teníamos que informar al archiduque. También se unieron a nosotros Philine y Roderick, cuya adquisición de nuevos elementos había hecho necesaria esta reunión en primer lugar. Se prepararon 6 asientos y, una vez que los asistentes nos sirvieron el té, Irchur les indicó a ellos y a los caballeros guardianes que se alejaran. No llegaré a despejar la sala, pero utilizaremos herramientas mágicas para bloquear el sonido, dijo. Lady Rosemaine, active este, si es posible. ¿Qué? Yo. Solo pude parpadear sorprendida cuando Irchur me entregó una versión de área de efecto de la herramienta en cuestión. En circunstancias normales, la responsabilidad de activarla habría recaído en ella, teniendo en cuenta que la había traído. Tienes tanto maná que el mero hecho de tocar una canción en clase te hizo liberar una bendición. Eso no podría haber ocurrido si tuvieras tan poco maná que estuvieras al borde de la muerte. Tenía razón, así que canalicé maná en la herramienta de bloqueo de sonido y luego la dejé como se me había indicado. Consumió mucho menos maná de lo esperado, de hecho, apenas pareció consumirlo. Esto es muy parecido a lo que ocurrió después de mi primer jurebe, cuando acabé perdiendo el control de mi maná. Tal vez hubiera sido mejor que volviera para el ritual de dedicación de este año. Podría haber aprovechado esa oportunidad para gastar parte de mi maná y ayudar en la lucha contra el Señor del Invierno. Suspiré y volví a mi asiento, momento en el que Irchur nos miró a todos. Ahora bien, comencemos por compartir lo que sabemos, dijo. Lady Charlotte está aquí, aunque no participó en los rituales para adquirir las protecciones divinas. Además, aunque soy consciente de que ha hablado con Gundolf sobre el incidente, yo estaba junto al santuario, y por tanto, no pude escuchar su conversación. Irchur continuó contando a Charlotte lo que había ocurrido ayer, aunque me di cuenta de que no mencionó mi ritual. Las circunstancias de Philine y Roderick ya se consideraban inusuales, así que estaba segura de que las mías serían absolutamente extrañas. Miré a Irchur, pero parecía que no iba a mencionar mi ritual en absoluto. Gundolf habló contigo después de que Philine regresara al auditorio con más elementos, dijo Irchur. Dime, ¿de qué hablaron? Comenzamos a relatar la conversación de forma colectiva, trabajando juntos para rellenar las lagunas en la memoria de cada uno. Una vez que terminamos, Charlotte inclinó la cabeza hacia nosotros, confundida.
El propósito del ritual es obtener la protección divina de los dioses, ¿correcto? Me cuesta ver por qué es tan sorprendente recibir la protección de varios subordinados. Estábamos completamente en la misma onda. Aparte de que Roderick se convirtiera en Omni Elemental, nada de lo que había sucedido me parecía tan extraño. Irchur suspiró. Permíteme explicarte cómo son las cosas para un noble normal, es decir, no un estudiante de Dunkelfelger o un aprendiz de caballero que espera ganarse las protecciones de los subordinados centrados en la lucha. Obtendrá la protección del dios primario de los elementos que tengan y nada más. A menos que haya algún supervisor de dormitorio que se calle a propósito, ningún estudiante ha obtenido la protección divina de los subordinados que no participan en la guerra desde hace más de una década. Todo el mundo había calificado lo sucedido como algo raro, pero solo ahora se me ocurrió lo raro que era. Solo pudimos parpadear e intercambiar miradas mientras Irchur continuaba. En el pasado, la mayoría de los que recibían la protección divina de múltiples subordinados eran los candidatos a archiduque o los miembros de la familia real. Era extremadamente raro que los ley nobles y med nobles recibieran alguna. De hecho, hay que remontarse 100 años o más para encontrar algún ejemplo de este tipo. Así que, en resumen, Philine y Roderick son extraordinarios, concluí. Irchur me dirigió una mirada severa. Le pido que comprenda la anormalidad de esta situación, Lady Rosemaine. Asentí como respuesta. Aunque el motivo de estos sucesos seguía estando muy lejos de mí, reconocí que eran un poco extraños. También comprendí que había una supervisora de dormitorio que se mordía la lengua a propósito justo delante de mí. Los aprendices de caballero y los eruditos de Dunkelfelger suelen recibir la protección divina de los subordinados de tipo combativo, pero no sabemos por qué es así, continuó Irchur. Que alguien más reciba la protección de los subordinados es excepcionalmente raro, aunque no del todo inédito. Es por esta razón que Lord Wilfrid recibió algunas palabras de sorpresa y admiración, pero nada más. Eso tenía sentido. Irchur incluso observó que Hannelore había recibido una reacción similar. Philine, sin embargo, es un asunto totalmente distinto. Ella es una ley noble que no tenía afinidad con el viento, no recibió la protección de Chutzaria, y obtuvo un nuevo elemento únicamente gracias a la protección divina de la diosa de la sabiduría. Sería difícil encontrar un caso similar en la historia reciente, por no hablar del ahora omni elemento Roderick. Las expresiones de Philine y Roderick se nublaron. Solo se habían alegrado de haber recibido más elementos. No podía imaginar que hubieran esperado que esto se convirtiera en un incidente tan importante. Profesora Irchur, ¿qué pasa conmigo? Pregunté, consciente de que había recibido la protección divina de muchos más subordinados e incluso había hecho que las estatuas del santuario se movieran. Todavía no sabía lo raro que era eso. Irchur se limitó a desviar mi pregunta. No es la primera vez que haces algo incomprensiblemente extraño, y seguramente no será la última. No vale la pena discutir tus circunstancias. Sí, lo son, gritó de repente Wilfrid. No podemos ignorarla cuando es la que más problemas puede causar. Sonaba algo desesperado, ya que siempre era el que más se lanzaba cuando hacía algo extraño en la Academia Real. De nuevo, Irchur respondió con un gesto despectivo, esta vez ofreciendo la simple sonrisa de alguien que se ha rendido por completo. Nuestra mejor opción es consultar a Ferdinand y que los monstruos resuelvan las cosas entre ellos. Es más probable que él entienda la situación de Lady Rosemaine que cualquier otro, y tratar con ella está fuera de mi alcance en primer lugar. Pero usted es la supervisora del dormitorio de Ehrenfest, exclamé. No digas que estoy fuera de tu alcance. Al menos intenta ayudar. Me niego, dijo Irchur, ampliando su sonrisa. El tiempo que pasé con Ferdinand me enseñó que intentar ayudar en estos asuntos solo hace que uno quede en ridículo. Para honrar su petición de ayuda, Lady Rosemaine, le ayudaré a ocultar asuntos como este y le lanzaré un hueso en clase, pero tendrá que resolver los problemas reales por su cuenta. Entonces, ¿Ferdinand es la razón por la que la profesora Irchur me abandona? Es tan mala. A pesar de mis continuos lamentos, Irchur siguió adelante. Dicho esto, aunque Lady Rosemaine no es mi problema, hemos sabido que es extraña desde el principio. El hecho de que haya empezado a influir mucho en los que la rodean sí lo es.
Su mirada se desvió hacia Philine y Roderick. Ayer, 8 estudiantes de Ehrenfest realizaron el ritual de las protecciones divinas. 4 lo pasaron sin incidentes, adquiriendo tantas protecciones como elementos tienen. Ustedes 4, en cambio, obtuvieron unos resultados muy inusuales. ¿No observan el factor unificador aquí? Me devané los sesos, tratando de entender a qué se refería. No éramos todos del mismo estatus o género. ¿Qué teníamos entonces en común? Yo, no lo sé, dijo finalmente Wilfrid. ¿Hay algo que nos conecte aparte del hecho de que todos somos de Ehrenfest? Sentados ante mí están Lady Rosemain, su prometido y sus asistentes, dijo Irchur. Ella es su factor de unión. Wilfrid aplaudió y gritó, por supuesto. Tienes toda la razón. Parecía tan satisfecho como quien acaba de recibir la respuesta a un rompecabezas especialmente complicado. Preferiría que no me culparas de repente de todo esto, declaré, abrumada por el impulso de negar absolutamente todo. Pero nadie apoyó mi justa furia. Incluso Philine y Charlotte parecían estar convencidas de la horrible, y completamente infundada, teoría de Irchur. Es cierto. Teoría. Cada vez que ocurre algo inesperado en Ehrenfest, generalmente se puede suponer que Lady Rosemain es la responsable. Por lo tanto, tengo la máxima confianza aquí. Gemí, incapaz de protestar. Irchur me miró con seriedad. Creo que, para que todos ustedes hayan obtenido tantas protecciones divinas, deben estar haciendo algo que los demás nobles no hacen. ¿Tienes alguna idea de lo que puede ser? Bueno, sí, respondí. ¿La tienes? Exclamó Wilfrid. Él y todos los demás se inclinaron de repente hacia adelante, con los ojos muy abiertos. No debería ser obvio para todos menos para Charlotte. Lo mencioné mientras estábamos en el auditorio. Para ser sincera, no entiendo por qué ni tú ni el profesor Gundolf pueden descubrirlo ustedes mismos. Está directamente escrito en los libros de texto. Explícate, me pidió Irchur, ahora inclinándose aún más. Por reflejo, me aparté de ella y dije, es la oración. Como sumo obispa, rezo y ofrezco mi maná a los dioses a diario. Y como mis asistentes, Philine y Roderick visitan regularmente el templo y ofrecen también sus oraciones. Harmut y mis otros asistentes también han empezado a donar su maná incluso sin quererlo, ya que han estado tocando los instrumentos divinos en un intento de aprender a fabricarlos. Ferdinand había dicho que requería demasiado maná para ser útil en una pelea, pero Harmut y Cornelius ahora podían fabricar la espada de Wigelieve. Damuel ni siquiera tenía suficiente maná para mantener su forma, lo que le había deprimido bastante. Veo que el templo de Ehrenfest ha cambiado mucho en mi ausencia, dijo Irchur. No se parece en nada a como lo recuerdo. He trabajado mucho en él, respondí, hinchando el pecho. Wilfrid y Charlotte también han estado viajando por todo el distrito central, realizando ceremonias para la oración de primavera y el festival de la cosecha, que, por supuesto, implica rezar. Por no hablar de que en Ehrenfest los candidatos a archiduque rezan a los dioses cuando suministran maná a la fundación. ¿No es eso algo habitual? Supongo que has dicho algo así. Está escrito tanto en nuestros libros de texto como en la Biblia que rezar a los dioses es importante para ganar protecciones divinas. En mi opinión, si los nobles de otros ducados desprecian el templo y se niegan a rezar sinceramente, es natural que no reciban muchos. Angélica no había recibido ninguna protección divina después de no recordar los nombres de los dioses, y teniendo esto en cuenta, parecía natural que aquellos que no rezaran sinceramente solo recibieran lo mínimo. Veo que nos equivocamos al entender el texto, dijo Irchur con un suspiro de cansancio. Las instrucciones de rezar a los dioses no se refieren solo al ritual en sí, son una costumbre que debemos adoptar en nuestra vida diaria. Efectivamente. Los dioses que me concedieron su protección divina fueron aquellos a los que ya rezaba, dije, poniendo una mano en mi mejilla. Quizás esta teoría recibiría más peso si le preguntaras a Lady Hannelore si reza a menudo a Dregarnur y Angriff, o a los estudiantes de Dunkelfelger y a los aprendices de caballeros si suelen rezar antes de la batalla. Consultaré a los de Dunkelfelger, ya que obtienen sistemáticamente múltiples protecciones divinas, dijo Irchur.
Luego su rostro se puso rígido. Esto explica lo sucedido con Lord Wilfray, y también con Filine, que ha realizado actividades intelectuales en la Casa de los Dioses y ha rezado frecuentemente por la protección de Mestionora. Sin embargo, no explica que Roderick se haya convertido en Omni Elemental. ¿Tienes alguna teoría? Yo tengo una, dijo Roderick. Tenía los puños cerrados y los ojos bajos. Sin embargo, no puedo decir si se me permite decirlo. Tendré que consultar a Laub antes de poder responder. Y el hecho de que no lo consultaras ayer significa que está ocupado, supongo. Preguntó Irchur, mirando de mí a Wilfrid y a Charlotte. Sin duda, Sylvester estaba muy ocupado con la purga y los castigos decididos, especialmente ahora que Ferdinand, su mano derecha, se había ido. Todo Aube está ocupado durante la socialización de invierno, dije. Bueno, cuando tenga un poco más de tiempo, me gustaría mucho hablar con él, respondió Irchur. Siempre tuve la impresión de que evitaba al archiduque, así que escuchar eso me sorprendió. ¿De qué quiere hablar con él?, pregunté. Irchur no respondió, en cambio, se dirigió a Wilfrid. Dime, ¿qué ocurre cuando uno obtiene la protección divina? La magia requiere menos maná, y los hechizos de ese elemento se vuelven más fáciles de lanzar. Correcto. Ahora bien, Filine. ¿Qué sucede cuando se tiene más maná utilizable? Puedes lanzar hechizos más grandes, o alternativamente, usar hechizos durante más tiempo. Correcto, respondió Irchur, y luego me miró. Lady Rosemaine ha introducido un nuevo método de compresión de maná, que ha hecho que la mitad de los estudiantes de nuestra residencia aumenten sus capacidades de maná de forma más eficiente que los estudiantes de otros ducados. Y ahora, este año, quizás hemos descubierto cómo se pueden asegurar más protecciones divinas. Si lo que dices es cierto, entonces los estudiantes de Ehrenfest, y solo los de Ehrenfest, pueden esperar ganar múltiples protecciones en el futuro. La compresión de maná aumentaba la capacidad de uno, mientras que las protecciones divinas aumentaban la eficiencia de uno. Si manejamos esto bien, seremos capaces de realizar varias veces más magia que antes. Esto será un revolucionario redescubrimiento para Jürgen Schmidt. Sugiero que Ehrenfest presente estos descubrimientos durante el torneo Interducados como su investigación para este año. No es una práctica común ocultar los métodos que pueden mejorar el maná de uno y similares, pregunté. Lo es, y en circunstancias normales, yo recomendaría precisamente eso. Sin embargo, hubo un brillo repentino en sus ojos púrpura. ¿Sabes cómo ven los otros ducados a Ehrenfest en este momento? Detallamos todo lo que habíamos aprendido de los informes de la conferencia de archiduques. Veo que el Lauf no es de los que rehuyen las verdades incómodas, murmuró Irchur. Para ser sinceros, son pocos los que ven positivamente a Ehrenfest. Hemos sufrido muy poco en la guerra civil por mantenernos neutrales, estamos introduciendo una tendencia tras otra, y ahora estamos mordiendo el territorio de los ducados de mayor rango. Además de todo eso, hay muchos rumores terribles en torno a Ehrenfest. Por supuesto, esta versión solo se ha vuelto más drástica a medida que nuestros grados han subido. Resultó que el estado de las cosas era aún más duro de lo que la conferencia de archiduques había revelado. Irchur continuó, si monopolizáramos no solo el maná, sino también la protección divina, los de la soberanía, donde la escasez de maná se hace sentir con demasiada intensidad, no estarían contentos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Estamos en una posición en la que lo ideal es hacer públicos nuestros descubrimientos y aliviar las frustraciones de los demás, ¿verdad? Nuestros conocimientos serán percibidos como un regalo para la soberanía. Esto es ciertamente algo que debe decidir el Lauf, dije. Precisamente, y harían bien en discutirlo a fondo, dijo Irchur, y luego soltó un suspiro. Lady Rosemaine, estás llamando mucho la atención como discípula de Ferdinand. Parecía que, en la soberanía, la mayoría pensaba que Ferdinand manejaba secretamente los hilos de mi santidad. Incluso ahora que se había ido, estaban muy interesados en averiguar si me había dejado alguna información valiosa. Hay muchos deseosos de averiguar lo que sabes, continuó Irchur, pero no participas en la socialización. Por lo tanto, sigues siendo una especie de misterio. Me llaman a menudo y me interrogan sin cesar,
en particular sobre tu relación con Ferdinand. Todos los presentes tragaron saliva. Lady Eglantine ha sido elegida como nueva instructora del curso de candidato a archiduque por una razón por encima de todas las demás, porque está más cerca de ti que de cualquier otro miembro de la familia real. ¿De verdad? Ahora que está casada con el príncipe Anastasios, ya no pertenece a la familia archiducal Klassenberg. Es un miembro de la realeza. Te aconsejo que tengas mucho cuidado con ella, no podrá rechazar ninguna orden del rey que se diga que es por el bien del país. Tengo la intención de ayudarlos a ocultar varios asuntos, pero no puedo ayudar a resolverlos una vez que se han producido. Estaba claro que Ilchur quería desentenderse lo más posible de estos asuntos. Enseguida comprendí por qué el siempre dubitativo Ferdinand depositaba tanta confianza en ella. Supongo que también deberías evitar la biblioteca. La nueva bibliotecaria, Hortensia, es la primera esposa del comandante de los Caballeros de la Soberanía. Parece albergar sospechas respecto a ti y a Ferdinand. Raublut, el comandante de los Caballeros de la Soberanía, había llamado a Ferdinand semilla de Adalgisa. Imaginé los agudos ojos del hombre mirándome desde la suave sonrisa de Hortensia e instintivamente apreté los puños. Capítulo 515. Inicio del curso de candidato a archiduque. Una vez terminada nuestra discusión con Ilchur, la sala comenzó a despejarse. Sin embargo, yo no me moví. Todavía deseaba hablar con Roderick y, para ello, tomé de Rillarda una herramienta mágica para bloquear el sonido. Solo una vez que Roderick estaba agarrando la herramienta, comenzó nuestra conversación. Roderick, has dicho que podrías saber qué te hizo convertirte en Omni Elemental, ¿correcto? Entendí cuando la profesora Ilchur dijo que todos estamos conectados a usted. Es por el nombre. Se llevó una mano al pecho, y sus ojos se volvieron distantes mientras parecía recordar el ritual. Cuando te di mi nombre, quedé ligado a su maná. Me di cuenta en un instante de que podía salvarme, pero que también podía acabar con mi vida. Por lo tanto, imagino que tu maná influyó en mi ritual de protección divina. Usted también es Omni Elemental, supongo. Asentí con la cabeza. Roderick ya parecía tan seguro de su deducción que no vi ninguna razón para mentirle. Ciertamente, esto parece ser debido a mí. Me pregunto. ¿Significa eso que los que dieron sus nombres a Ferdinand y Lady Georgine también obtuvieron elementos a través de ellos? Pensando en el pasado. Me di cuenta de que la elaboración de brebajes se hizo más fácil. Sin embargo, fue solo por una pequeña cantidad, tan pequeña que, en ese momento, simplemente asumí que estaba teniendo un buen día. Espero que los caballeros como Lord Eckhart sientan los efectos con mayor intensidad al utilizar el maná de su Lord o Lady para combatir. Pero ahora, el hecho de recibir protecciones divinas de los dioses primarios había reducido el gasto de maná de Roderick en un grado notable. Aún así, supongo que aquellos que dieron sus nombres a Lord Ferdinand y Lady Georgine se vieron menos afectados, ya que dieron sus nombres después del ritual, continuó Roderick. Además, y esto es solo mi opinión, no creo que sea prudente revelar que dar el nombre de uno puede llevar a obtener más elementos. ¿Y eso por qué? Decir el nombre es un ritual en el que uno demuestra su lealtad ofreciendo su vida a otro. No creo que deba hacerse para buscar más elementos, dijo Roderick, su voz era casi un susurro. Lo había abandonado todo, incluso a su familia, para servirme. Tenía sentido que no quisiera que su decisión se interpretara erróneamente como un intento egocéntrico de conseguir más elementos. Asentí lentamente. No querría aceptar la vida de alguien que simplemente quiere mis elementos. Sin embargo, los hijos de la antigua facción Verónica se ven obligados a dar sus nombres para sobrevivir. Eso no es normal. En efecto. Y entre los que deben dar sus nombres para sobrevivir, seguramente hay algunos que desearían darte su nombre únicamente para aumentar sus elementos. Supongo que esto no es algo que usted apreciaría. Estaba decidida a aceptar los nombres de las 4 personas que me habían elegido después de una cuidadosa consideración, pero él tenía razón, no quería tratar con nadie que acudiera a mí en busca de elementos. Mi mayor temor es que, si haces pública esta información, los hijos de la antigua facción Verónica se ganarán aún más la ira de otros nobles, y los gritos para que se les considere culpables por asociación serán aún más fuertes.
Tener que jurar el nombre de uno se convierte en un castigo menor cuando proporciona la oportunidad de ganar nuevos elementos mientras se sirve a la familia archiducal. La mayoría de la antigua facción verónica eran ley nobles y med nobles. Varios de los med nobles podrían haber sido también archinobles gracias a su sangre Arensbach, pero incluso ellos solo tenían de 1 a 3 elementos. Este juramento de nombre les permitiría tener tantos elementos como la familia archiducal, y al jurar sus nombres, también estarían en condiciones de aprender mi método de compresión de maná. Esto seguramente no agradaría a otros nobles. Aún así, esto va a ser difícil de ocultar con tantos niños ofreciendo sus nombres a la vez, dije. Tendré que consultar a Laud. Roderick, los profesores ya saben que te has convertido en Omni Elemental, pero ten cuidado de no informar a nadie más. Seguía probando todas las clases escritas y prácticas de la primera vez, a medida que se acercaba el fin de semana. Cada vez que iba al auditorio o a la sala pequeña, veía que otros estudiantes me señalaban y murmuraban cosas como, he oído que ha realizado una bendición a gran escala mientras tocaba el jarspiel, y, ha sido una bendición más grande de lo que he visto nunca. Tanta gente había presenciado mi bendición que era inútil que intentara negarla. En cambio, mi única opción era esperar pacientemente hasta que dejaran de hablar de ella. Escribí una carta a Clarissa solicitando una reunión y envié un informe a Ehrenfest para dar a Irchur una oportunidad para su discusión con Sylvester. También escribí una carta a Ferdinand, pero seguí perdiendo la oportunidad de dársela a Raymond, que estaba en gran parte encerrado en su dormitorio. Al llegar el primer día de la Tierra, todos los alumnos de primer año obtuvieron sus stabs y se escondieron en sus habitaciones, mientras que los demás estudiantes empezaron a ir al lugar de reunión para conseguir materiales para sus diversas clases. Normalmente, habríamos empezado a recolectar poco después de llegar a la residencia, pero la purga había retrasado, como es lógico, a los de segundo y tercer año. La cantidad de hierbas disminuyó considerablemente, así que me adelanté y vertí parte de mi maná para reponerla, en parte para evitar otra bendición no deseada en el futuro. Y eso debería bastar. Así, el tiempo pasó sin incidentes, y llegó la semana siguiente. Pronto asistiría a la primera clase de mis cursos de especialidad, y con ese pensamiento en mente, me dirigí al comedor para desayunar. Roderick era el único que me esperaba en el segundo piso. Theodore no estaba presente. No debe haber terminado de absorber su voluntad divina. Estoy seguro de que saldrá por la tarde. Esto no fue una gran sorpresa. Cada uno absorbe su voluntad divina a su propio ritmo. Mientras echaba un vistazo al pasillo que llevaba a las habitaciones de los chicos, me imaginé a Theodore trabajando duro, esperando convertir su estape en un arma lo antes posible, y le animé en silencio. Después del desayuno, todos se reunieron para estudiar en la sala común. Esto continuaría hasta que todas nuestras lecciones escritas terminaran. Los de primer y segundo año habían logrado terminar todas sus clases en la primera semana, ya que tenían tan pocas para empezar, lo que significaba que eran los equipos más rápidos de este año. Charlotte se sintió especialmente aliviada por ello, ya que consideraba que había compensado sus carencias del año pasado. Ahora, los alumnos de tercer año y superiores se encontraban en una tensa batalla para obtener las mejores notas en sus respectivos cursos de especialidad. El equipo de asistentes estaba especialmente motivado. Yo también daré lo mejor de mí. Veo que el curso de candidato a archiduque no tiene su propio edificio de especialidades, dije. Los caballeros, los eruditos y los asistentes tienen sus propios edificios. ¿Por qué nosotros no? La verdad es que era un poco molesto. Rillarda se rió al verme fruncir los labios. Los candidatos a reyes y archiduques reciben sus clases de especialidad en un rincón del edificio central. Se diseñó así para que los de mayor estatus no tuvieran que desplazarse tanto como los demás estudiantes. Eso jugaba a mi favor. Habría tenido problemas si nuestra aula estuviera demasiado lejos. Y así, me dirigí a la sala que se había indicado en la ceremonia de ascenso. Ahora bien, estudia bien, dijo Rillarda. No espero ningún problema, respondí. Después de todo, estudié con Ferdinand. No tengo tanta confianza, murmuró Wilfrid. No podría seguir tu ritmo y el del tío. Sin embargo, eso no tenía remedio. Naturalmente,
No podía visitar el templo todos los días, y su menor cantidad de maná significaba que era inevitablemente más lento a la hora de teñir piedras feis. Pero aún así te has preparado, y ahora tienes muchas protecciones divinas. Estoy seguro de que las clases te resultarán mucho más fáciles que los estudios. Ojalá. Entré en el aula con Wilfrid y enseguida vi que, a diferencia de la sala pequeña, había varios pupitres bastante bajos alineados. Si nuestras lecciones con Ferdinand fueron algo, esto fue probablemente para que pudiéramos mirar hacia abajo al hacer nuestros jardines de cajas de práctica. Aunque siguen siendo algo altos para mí. Probablemente necesitaría un soporte o algo así. Tras echar un rápido vistazo a la sala, me di cuenta de que ya había uno en la mesa más cercana al podio del profesor. Seguro que era para mí. Por supuesto, alguien tan astuta como Lady Eglantine vendría preparado. Aunque me siento un poco incómoda por ser la única que utiliza un soporte en su escritorio. Suspiré y volví a mirar a mi alrededor. Nuestras clases hasta ahora habían sido compartidas con archinobles, pero aquí solo había otros candidatos a archiduque, y no muchos. Pensar en lo solos que íbamos a estar a partir de ahora me hizo sentir muy triste. Lady Hannelore. ¿Cómo está usted? Lady Rosamine. Lord Wilfrid. ¿Cómo está usted? Me dirigí rápidamente hacia Hannelore. Según tenía entendido, Irchur había hablado con ella sobre sus protecciones divinas durante el fin de semana. Tenía curiosidad por saber qué había dicho exactamente. Me han dicho que la profesora Irchur fue a interrogar a Dunkelfelger, pero ¿cómo le fue a usted, Lady Hannelore? Tiende a perder de vista todo lo demás cuando se trata de su investigación, así que estaba un poco preocupada. Dijo que deseaba probar si su teoría era cierta, Lady Rosamine. Siempre sentí curiosidad por saber por qué recibía protección divina de varios subordinados, pero la teoría lo explicaba todo. Ahora me siento muy aliviada, dijo Hannelore con alegría. ¿Así que rezabas a diario? Bueno. No dejaba de pensar en lo mucho que deseaba recibir la protección divina de Dregarnor, y rezaba a menudo mientras mantenía los amuletos que Cordula me dio en mi persona en todo momento. Se levantó la manga para mostrar un amuleto en forma de brazalete como los que yo llevaba. Llevaba una piedra fea algo más grande de lo normal, marcada con el sello de Dregarnor. En ese caso, ¿también has estado rezando a Angrif a diario? Pregunté. En cuanto a él. No creo que le haya rezado a menudo, pero la cultura de Dunkelfelger consiste en alabar el arte de la guerra. A menudo cantamos y bailamos antes de los combates de Dieter, y al salir victoriosos, celebramos ceremonias en las que dedicamos nuestro maná a los dioses de la lucha. Después de ganar el torneo Interducados, tanto mi hermano como yo ofrecimos nuestro maná. Dado que mi hermano también recibió la protección divina de Angrif, parece probable que el ritual sea el responsable. Cantar y bailar antes de un partido, ¿eh? Eso suena muy parecido a esos sacas que se ven en los partidos de rugby. Bueno, tiene sentido para mí. Eso explica por qué solo Dunkelfelger recibía la protección divina de los dioses subordinados a la lucha. Rezaban antes y después de los partidos de Dieter y ponían mucha alma en esos actos de devoción, así que tenía sentido que su fe fuera recompensada. Teorizamos que los aprendices de caballero ganan estas protecciones divinas porque el profesor Raufen incorpora estas tradiciones en el curso de aprendiz de caballero. Aquellos que participan con seriedad las reciben, continuó Hannelore. Los que pronunciaban las oraciones o cantaban las canciones de guerra simplemente porque se les decía que lo hicieran, aparentemente no recibían tales protecciones. Lord Wilfrid debe haber recibido muchas porque reza muchísimo cada día. Parece que hacer que nuestros candidatos a archiduque viajen por el ducado para la oración de la primavera para ayudar con la escasez de maná fue la decisión correcta después de todo, dijo Wilfrid. Hannelore asintió con una sonrisa, y luego me miró como si de repente recordara algo. En ese caso, ¿cuántas protecciones divinas ha recibido, Lady Rosamine? Preguntó, mostrándose ahora mucho más tímida. Rezas a diario como sumo obispa, así que debe haber sido un número extraordinario. Y el ritual hizo que tu maná se desbordara hasta el punto de que diste una bendición durante la clase de música, ¿no? Bueno, eso es. Todos los candidatos a archiduque de la sala me miraban ahora.
Debían de estar escuchando nuestra conversación. Incluso yo entendía que ser estúpidamente honesto y revelar el número real aquí solo causaría problemas. El número exacto es un secreto, respondí. Porque no es algo que deba hacerse tan público. Hannelore miró a todo el mundo, asintió y dijo, así que has recibido tantos que ni siquiera puedes decirlo. De repente, todos saltaron y se apresuraron a sentarse. Eglantine, nuestra profesora, había entrado con sus numerosos asistentes. Llevaban grandes cajas. Me dirigí al asiento de la primera fila, donde la tribuna ya estaba colocada. Wilfrid estaba sentado a cierta distancia, pero, en un agradable giro de los acontecimientos, Hannelore estaba justo a mi lado. Nos han puesto una al lado de la otra, Lady Rosamine. Efectivamente. Es un buen día para aprender. Eglantine, que ahora estaba de pie detrás del podio de profesor, llevaba el pelo con un estilo muy complejo. También iba vestida con ropas que enfatizaban que, aunque era nuestra profesora, era ante todo una miembro de la realeza. Su capa negra dejaba especialmente clara su posición actual. ¿Y se convirtió en maestra para obtener información de mí? Mi corazón se hundió un poco al recordar las palabras de Irchur. Ya era bastante triste que quisieran sondearme para obtener información, pero lo que era aún más triste era que sus sospechas estaban totalmente justificadas. Tenía información que podría interesar a la familia real. La Biblia contenía instrucciones sobre cómo convertirse en rey. Pero revelar esto me pondría a mí y a muchos otros en peligro, así que no tenía intención de hacerlo. Es bueno ver a todos de nuevo, dijo Eglantine. Puede que ahora sea su profesora en lugar de una compañera de estudios, pero aún así me alegro de pasar este rato con todos ustedes. Incluso cuando me sentía tan triste, Eglantine estaba tan guapa como siempre. Llevaba una sonrisa cautivadora y se movía con pasos elegantes como si estuviera bailando. Después de dar los habituales y largos saludos nobles, explicó por qué había sido elegida para sustituir a la mujer mayor de la rama real de la familia que había dirigido anteriormente este curso. Había sido la primera de la clase entre los demás candidatos a archiduques de su año, y al parecer el rey la había considerado la más adecuada para dirigir la futura generación de estudiantes. Ahora que he recibido este deber, tengo la intención de hacer todo lo que esté en mi mano para que todos ustedes sean candidatos a archiduque, concluyó Eglantine. Luego miró a sus asistentes, que comenzaron a distribuir las cajas que habían llevado poco antes. Una vez que todos tuvieron una caja, los asistentes salieron enérgicamente de la sala, probablemente para no enterarse del contenido de nuestra lección. Recordé que Ferdinand prohibía la asistencia a sus sesiones de estudio a cualquier persona que no fuera un candidato a archiduque. Piensa en esto como una forma más básica de la magia fundacional, dijo Eglantine, haciendo que todos miraran la caja que tenían delante. Mirándola desde arriba, era un cuadrado de unos 60 centímetros de ancho, lleno de arena de aspecto seco que recordaba a un desierto. En el centro había una herramienta mágica de unos 10 centímetros de diámetro forrada con piedras feis del tamaño de un mármol de varios colores. Esto es bastante grande. Era aproximadamente el doble de grande que la que habíamos utilizado en nuestros estudios con Ferdinand. Mientras lo examinaba en busca de otras diferencias, comenzó la conferencia. A lo largo del curso de candidato a archiduque de tercer año, aprenderán a controlar la magia fundacional, dijo Eglantine. Cada uno de nosotros iba a formar una ciudad en su caja de arena y luego a practicar con una versión simplificada de la magia fundacional. Era lo mismo que Ferdinand nos había hecho hacer. Lo cual es bueno, obviamente. Estaría bastante confundida si nuestra clase cubriera algo completamente distinto. Esta caja representará su ducado, y la herramienta mágica del centro es una versión simulada de la magia fundacional, continuó Eglantine con una sonrisa. La arena seca era lo que se obtenía cuando la tierra se quedaba sin maná, pero alimentándola con nuestro propio maná, podíamos producir tierra fértil. Primero, saquen sus stabs y tiñan su ducado con su maná. Formamos nuestros stabs, tal como se nos indicó, no había mejor herramienta para modular el maná. Luego canalicé mi maná en la punta y la toqué contra una de las piedras feis. Aunque había bastantes piedras feis en la herramienta mágica, todas estaban conectadas, así que podías teñirlas todas a la vez canalizando el maná en una sola. De acuerdo.
Vamos. ¿Qué? Estaba canalizando mi maná como siempre hacía al teñir algo, pero entonces me di cuenta de que la herramienta mágica no era lo único que estaba siendo afectado. Todo el jardín estaba cambiando ante mis ojos. A pesar de mis intentos más frenéticos, no había nada que pudiera hacer para detener mi maná ahora que estaba fluyendo. Seguía goteando de mí como el agua de un grifo roto. Oh, no. ¿Qué debo hacer? El estape no está haciendo su trabajo. No puedo modular mi maná en absoluto. Oh, Dios. Estaba al tanto de los rumores, pero realmente eres hábil, Lady Rosemaine. Lady Eglantine. Es profesora Eglantine para usted. Ja ja ja. Aún así, pensar que no solo teñirías la herramienta mágica, sino todo el jardín en tan poco tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, el contenido de mi caja, antes desértico, se había convertido en tierra negra, de la que habían empezado a crecer brotes. Y a medida que mi maná seguía fluyendo fuera de mí, la cantidad de vegetación aumentaba constantemente. Eglantine observaba todo esto con una sonrisa divertida, sus ojos anaranjados brillaban mientras comentaba que, incluso después de haber oído los rumores sobre mí, seguía sorprendida de ver esto en carne y hueso. Me dieron ganas de llorar. No te muestres tan conmovida, Eglantine. Soy una niña problemática que ni siquiera puede gestionar bien su maná. Eglantine ladeó la cabeza, sin dejar de observar mi jardín recién hecho. Oh, ¿qué debo hacer? Mi plan para la lección de hoy era que cada uno tiñera su fundación y luego llenara su ducado de maná, pero parece que tú ya casi has terminado. ¿Quieres avanzar al siguiente paso? ¿O quieres seguir el ritmo de los demás y esperar hasta la próxima lección? Hice una pausa por un momento y luego dije, me gustaría terminar la clase antes. Necesito practicar mi control del maná después de esto, y en cualquier caso, no puedo irme hasta que termine la clase y mis asistentes vengan a buscarme. Me dieron los siguientes pasos, que eran dibujar los planos necesarios para hacer la barrera fronteriza y las puertas, y preparar el polvo dorado necesario para el entwiken. En la próxima clase, te enseñaré los nombres del dios de la oscuridad y de la diosa de la luz, dijo Eglantine. Eso te abrirá muchos caminos. Bien. Ferdinand aún no me había enseñado sus nombres, y como los hechizos que utilizaba solo se referían a ellos como el dios de la oscuridad y la diosa de la luz, cualquier cosa que hiciera con Entwiken se desmoronaba a los 5 minutos. Sin duda, el mundo podía entender la profunda desesperación que había sentido al ver cómo la maqueta de la biblioteca de mis sueños se desmoronaba ante mis propios ojos. Por cierto, cuando intenté llorar la pérdida de mi biblioteca, Ferdinand me regañó por perder el tiempo y me prohibió hacer otra. Mi siguiente acción había sido crear mi habitación y llenarla de estanterías, lo que le había hecho gritarme de nuevo, diciendo que bien podría haber hecho otra biblioteca. Estos pensamientos del pasado flotaban en mi mente mientras terminaba mi trabajo. Canalizar el maná en las piedras Face y convertirlas en polvo de oro es muy fácil. Mientras agarraba las piedras Face que me habían dado y las convertía en polvo de oro una por una, Hannelore, que estaba presionando su estape contra la herramienta mágica de su caja, me miró sorprendida. Ciertamente parece fácil para usted convertir las piedras Face en polvo, Lady Rosemaine. Ahora mismo, me resulta más fácil lanzar mi maná a las cosas de forma indiscriminada. Entre tú y yo, reduje mi voz a un susurro, el ritual de las protecciones divinas me ha dejado completamente incapaz de contener mi maná. Cualquier cosa que haga corre el riesgo de convertirse en una bendición. Ensanchó los ojos y luego soltó una risita divertida. Oh, vaya. Si dieras una bendición aquí como lo hiciste en la clase de música, entonces los jardines de todos podrían terminar teñidos con tu maná. Tengo cuidado de que eso no ocurra. En la práctica, terminé convirtiéndome en la maestra de Swartz y Weiss a través de una bendición. Si diera una bendición aquí y ahora, era posible que sobreescribiera las cajas de los demás y las hiciera mías. No podía arriesgarme a que eso sucediera. Los ojos rojos de Hannelore se desviaron por un momento, y luego me dedicó una pequeña sonrisa preocupada. Hablaba en broma, pero supongo que sí sería posible para usted, Lady Rosemaine. Oh no. Ojo, jo jo jo, jo jo jo. Yo también hablaba simplemente en broma, dije,
aventurando una sonrisa mientras convertía en polvo una piedra Fey tras otra. Esperaba desesperadamente que me creyera. Está bien, no me cree. Está completamente desconcertada. Mientras me tambaleaba en el lugar, deseando que alguien me salvara, oí a Wilfrid hablar desde algún lugar detrás de mí. Profesora Eglantine, yo también terminé de teñir con magia, dijo con voz brillante. Las protecciones divinas han hecho que mi maná sea más fácil de usar, y también menos costoso. Me di la vuelta, con los ojos llenos de lágrimas, y vi a Wilfrid mostrando con orgullo el jardín que había hecho mientras Eglantine lo elogiaba. Era la imagen misma de un estudiante de honor que no conocía la lucha en la vida. Wilfrid también recibió un montón de protecciones divinas. ¿Cómo es que no sufre por ello? Después de desahogar mis frustraciones con él, recé desde el fondo de mi corazón a los dioses que me habían dado sus protecciones divinas. Oh, dioses, por favor, no dejen que Hannelore diga que ya no quiere ser mi amiga. Capítulo 516. Giro de dedicación, tercer año. Salí de mi habitación y bajé las escaleras en mi pandabús, con los hombros caídos, todavía angustiada por haber hecho extrañar a mi preciada amiga ratona de biblioteca. Me habían pedido que esperara en la sala común hasta que se preparara el almuerzo y, cuando llegué, me encontré con que Wilfrid y Charlotte ya estaban allí, leyendo libros. Hermana, dijo Charlotte, levantando la vista al oír mi llegada, esta tarde tenemos práctica de giros, lo que significa que podemos pasar una clase juntas. Asentí con la cabeza, esbozando una agradable sonrisa, pero entonces la sangre se me escurrió de la cara. Había llegado a una conclusión aterradora. En mi estado actual, estaba claro como el día que las bendiciones prácticamente explotarían fuera de mí en el momento en que empezara a realizar un giro de dedicación. Y teniendo en cuenta que ya había cometido una metedura de pata tan trágica durante las clases de la mañana, eso haría que Hannelore huyera de mí con toda seguridad. Cualquier cosa menos eso. Necesito confiar en alguien más que en los dioses. Wilfrid, Charlotte, ya no puedo controlar mi maná y es casi seguro que dispararé una bendición tras otra durante la clase, dije. Por casualidad, ¿saben cómo podría evitarlo? Mis dos hermanos, y casi todos los demás en la sala común, empezaron a pensar seriamente en mi pregunta. Resultó que los que recibieron mis bendiciones durante las clases también empezaron a recibir miradas extrañas de los demás estudiantes. Esto era ahora el problema de todo el dormitorio. La profesora Ilchur dijo que solo necesitabas gastar tu maná, ¿verdad?, preguntó Wilfrid. Negué con la cabeza, pues ya me había devanado los sesos en busca de esas soluciones. Gasté parte de mi maná en el punto de reunión el pasado día de la Tierra, pero no conseguí nada. Ah, claro. Recuerdo que me sorprendió eso, pero ahora veo que estabas tratando de descargar tu maná. Charlotte fue la siguiente en hablar, con sus ojos índigo brillando de asombro. ¿Usaste tanto maná y aún así no cambió las cosas, hermana? Ni lo más mínimo, respondió Wilfrid en mi nombre. Ayudó tan poco que Rosemaine terminó siendo la única que casi terminó toda la clase esta mañana. Se sintió absolutamente mortificada cuando esto hizo enloquecer a Lady Hannelore, que estaba sentada a su lado. Incluso empezó a descargar su ira contra mí, diciendo que no era justo lo poco que me está costando a pesar de que yo también tengo un montón de protecciones divinas. Charlotte me miró con simpatía y luego se quedó pensativa. ¿No podrías intentar usar aún más maná, entonces? De hecho, si envías una carta a casa diciendo que deseas verter todo el maná posible en piedras Face y herramientas mágicas antes de las clases de la tarde, puede que incluso las recibas para cuando terminemos de comer. Sus ojos revolotearon hacia los niños de la antigua facción Verónica. Como el Señor del Invierno va a aparecer pronto, estoy seguro de que la Orden de Caballeros agradecerá la ayuda. Me di cuenta de que había querido añadir, demás, Erenfest está sin duda escaso de maná debido a la purga, pero sabiamente se había quedado callada. Si quieres ayudar en la casa del Señor del Invierno, ¿qué tal si envías hierbas? Sugirió Wilfrid. Las que están en nuestro punto de reunión tienen más maná y elementos porque las cultivas con tu maná, ¿verdad? ¿No podrías gastar 1 tonelada de maná si recogemos todas las hierbas y luego curas el lugar una y otra vez? Eso no serviría de mucho hoy, ya que es demasiado para nosotros en una sola tarde, pero la idea es sólida.
Ehrenfest y yo nos beneficiaremos. No pudimos encontrar ninguna otra solución, así que le pedí a Filine que escribiera una carta de emergencia a Ehrenfest. Decía: he recibido tantas protecciones divinas que no puedo controlar mi maná, y lo más probable es que explote de bendiciones durante la clase de giro de esta tarde. Por favor, envía todas las piedras Face y herramientas mágicas vacías que tengas, ya sea para el ritual de dedicación, la casa del Señor del Invierno o cualquier otra cosa. Roderick, dije, por favor, envía esto a Ehrenfest, y haz hincapié en que es urgente. Entendido. Vi cómo Roderick salía enérgicamente de la habitación. Lady Rosemaine, Judith me dijo en voz baja. Si te sobra tanto maná, ¿podrías llenar también mis piedras Face? Por supuesto. Ejem. Y no solo las tuyas, Judith. Cualquiera que necesite maná, que dé un paso adelante. Yo daré el mío gratuitamente hasta nuestra clase de giro de dedicación. Esto es una emergencia. Un revuelo recorrió la sala común, pero la mayoría aún parecía dudar en aceptar el maná de una candidata a archiduque. En medio de todo esto, se oyó un ligero tintineo cuando Leonore sacó algunas piedras Face y herramientas mágicas de una bolsa que llevaba en la cadera. Yo las tendría llenas de maná, entonces, dijo. Las usé durante el entrenamiento y estaba a punto de necesitar rellenarlas. Te lo agradezco mucho, dije, y luego comencé a canalizar mi maná en los objetos que me había dado. El siguiente en acercarse fue Alexis, uno de los chicos que servía a Wilfrid como caballero guardián. Me preguntó con cierta vacilación si sus piedras Face también serían suficientes. Pero por supuesto. Aceptaré piedras de cualquiera, ya sea de ti, de Natalie, de Matías o de Lawrence, dije, mirando alrededor de la sala común. Los aprendices de caballero corrieron rápidamente a sus habitaciones a buscar sus piedras Face y herramientas mágicas, dejando atrás el mínimo número de guardias necesarios. Los aprendices de erudito y los asistentes le siguieron de cerca. Mi lady, no puedo decir que apruebe que regales su maná de esta manera, dijo Rillarda. Lo entiendo, pero son tiempos difíciles, respondí, frunciendo los labios mientras empezaba a llenar las piedras Face de mis caballeros guardianes. No estaba siendo tan caritativa por elección, más bien, no quería ser una bomba de relojería durante la clase. Por favor y gracias. Las piedras Face alineadas ante mí variaban en tamaño de pequeñas a grandes. Señalé varias de ellas y dije, existe el riesgo de que las piedras Face más pequeñas como estas se conviertan en polvo de oro, así que tengan cuidado. Los que querían seguir usando sus pequeñas piedras Face se apresuraron a devolverlas, mientras que algunos aprendices de erudito pusieron más, con los ojos brillando ante la perspectiva de obtener polvo de oro. Muy pronto, la mesa frente a mí estaba completamente cubierta de piedras Face. Extendí la mano y comencé a llenarlas una por una. Se lo agradezco mucho, Lady Rosemaine. Los que recibían sus piedras recién rellenadas lo hacían con brillantes sonrisas, mientras otros se ponían a trabajar recogiendo su polvo de oro fresco. Fue entonces cuando sonó la campana para indicar que el almuerzo estaba listo. Terminaré el resto después de comer, anuncié, y eso fue precisamente lo que hice. Incluso mientras seguía trabajando con las piedras Face restantes, todas mis protecciones divinas hacían que apenas sintiera que el maná me abandonaba. ¿Cuánto debo usar para poder contener mis bendiciones?, pregunté. Me temo que ninguno de nosotros puede responder a eso por usted. No mucho después de nuestra comida, llegó la primera oleada de piedras Face vacías desde Ehrenfest. Al parecer, se enviaría una segunda oleada por la noche. Me puse a trabajar directamente en llenarlas de maná para poder enviarlas de vuelta. Muchas de las que Sylvester había enviado eran bastante grandes, y drenaban una cantidad sorprendente de mi maná. ¿Será suficiente?, me pregunté en voz alta. Si aún así acaba soltando una bendición. ¿Qué tal si finges que te desmayas y haces un desastre general para que la gente esté demasiado distraída como para darse cuenta?, dijo Wilfrid. Después de conseguir un aprobado, quiero decir. Charlotte asintió. Si decimos que simplemente querías bendecir a todo el mundo, incluso a costa de agotar todo tu maná, entonces no sabrán cuánto maná tienes. Lady Charlotte, intervino Brunilde, eso puede disimular su capacidad de maná,
pero solo hará que las leyendas sobre su santidad se extiendan aún más rápido. Yo no querría eso, asentí. Charlotte se puso una mano preocupada en la mejilla. Pero ya es demasiado tarde para negar tu santidad, ¿verdad? Has recibido tantas protecciones divinas que te niegas a darnos el número exacto, y las bendiciones parecen desbordarse de cada una de tus acciones, sin importar tus intenciones. Tenemos que centrarnos en cómo podemos disfrazar tus protecciones y controlar tu imagen a los ojos de los demás. Ya es ampliamente conocido que tienes abundante maná y que rezas tan a menudo como das bendiciones, por lo que negar esta santidad rotundamente ya no es una opción. Por supuesto, en realidad no era una santa, pero Charlotte tenía toda la razón. Podemos hablar de manipular la reputación de Rosemaine más tarde, dijo Wilfrid. La clase de dedicación de esta tarde es lo primero, y no nos queda mucho tiempo. Rosemaine, tal vez debas usar todos los encantos que te dio el tío para mantener a raya cualquier bendición y planear derramar la menor cantidad de maná posible. Eso haré, respondí, y luego me apresuré a ir a mi habitación. Además de todos los amuletos de Ferdinand, me puse un collar con varias piedras Face ensartadas. Para un espectador desprevenido, parecería que no llevaba muchos amuletos, pero llevaba una verdadera armadura de ellos debajo de la ropa. Con esto debería bastar, dije a mi regreso. Wilfrid, Charlotte, en el peor de los casos, arrástrenme fuera de la sala pequeña. Como nuestra clase iba a estar formada en su totalidad por candidatos a archiduque, eran los únicos en los que podía confiar. Mis hermanos respondieron con asentimientos firmes y decididos, mientras Rillarda se ofrecía para estar preparada frente a la puerta. Después de prepararnos, Wilfrid, Charlotte y yo entramos en la sala pequeña. Era la primera vez que me sentía tan tensa por la práctica de giros. Wilfrid se acercó a Owen, mientras Charlotte iba a saludar a su propia amiga, Lucinde. Yo también saludé a Lucinde y luego miré a mi alrededor en busca de una persona en particular. Ahí está. Lady Hannelore. Hoy la había asustado mucho, si era seguro que la saludara aquí era un punto de gran preocupación. Si me evitaba, me iba a deprimir tanto, que no querría salir de mi habitación oculta durante días. De repente, mis ojos se encontraron con los de Hannelore. Me saludó con una sonrisa. No me está evitando. Oh, estoy tan feliz. Gracias, dioses. Fui a saludar a Hannelore, pero Charlotte me agarró de la manga para detenerme. Hermana, pareces un poco emocionada. ¿Estás bien? Yo estoy bastante bien. Bien, bien. No puedes emocionarte. Mantén todo dentro. Mantén todo dentro. Me llevé una mano al pecho y respiré profundamente varias veces, lo que hizo que Lucinde me mirara con preocupación. ¿No se siente bien hoy, Lady Rosemaine?, preguntó. Está bien, pero el giro de la dedicación siempre supone una pequeña carga para ella, explicó Charlotte. Por un lado, implica ejercicio, algo que a ella le cuesta naturalmente, pero como sumo obispa, tampoco puede evitar poner un esfuerzo extra en un baile para los dioses. Sonaba un poco preocupada, pero su apoyo era perfecto. Era una excelente tapadera por si mi baile producía una bendición, y me permitía fingir que me desmayaba. Así es mi hermana pequeña. Me deshice en elogios hacia el interior de Charlotte, y luego me di cuenta de que Hannelore se acercaba a nosotras. Sus ojos revoloteaban preocupados, seguramente porque el Stillaut la acompañaba. Buenos días, Lady Rosemaine, dijo. Charlotte y Lucinde se distanciaron suavemente. Solo este saludo les había bastado para deducir que se trataba de un asunto personal. Sonreí a las dos estudiantes Dunkelfelger. Buenos días, Lady Hannelore, Lord Lestillaut. ¿Podrían tener asuntos conmigo? ¿Cuándo piensan celebrar la fiesta del té entre nuestros dos ducados?, preguntó Lestillaut sin rodeos. Dependiendo de la calidad de la horquilla, puede que tenga que encargar otra. Prefiero que se haga cuanto antes. ¿Estaba insinuando que una horquilla de mi querida Turi podría no ser suficiente? Sentí que algo dentro de mí estaba a punto de estallar, pero entonces Hannelore se puso una mano en la mejilla y negó con la cabeza. Hermano,
¿No podrías simplemente ser sincero y decir que estás deseando ver cómo resulta la horquilla de Ehrenfest? Dijo. Simplemente tengo un interés pasajero en lo que puede producir un ducado atrasado como Ehrenfest. No diría que estoy deseando nada. ¿No pediste venir aquí conmigo porque querías concertar una cita para nuestra fiesta del té? Lady Rosemaine siempre aprueba sus clases a la primera y, según recuerdo, querías aprovechar esta rara oportunidad de hablar con ella. Lestilleaut giró la cabeza y lanzó una arrogante burla, como si negara por completo la acusación, mientras Hannelore seguía haciendo lo posible por suavizar las cosas. Se trataba de saber en quién debía confiar, y la respuesta era sencilla. Hannelore era mi amiga. Lord Lestilleaut, me alegro de que tenga ganas de ver la horquilla, le dije. Sin embargo, como también pienso hacer el curso de erudito este año, no tendré tiempo para socializar en un futuro próximo. Quizás podríamos revisar nuestros horarios dentro de 10 días. Tal vez estemos en una mejor posición para hacer planes entonces. ¿10 días? Muy bien, respondió Lestilleaut asintiendo. Hannelore suspiró, aliviada por haber llegado a un acuerdo, y una suave sonrisa surgió en su rostro. Era una visión agradable, que se vio trágicamente interrumpida cuando otra voz llegó a mis oídos. ¡Oh, Dios! También ha pedido una horquilla de Ehrenfest, Lord Lestilleaut. Mi prometido es de Ehrenfest, así que también les he hecho un pedido. Era de Tlinde, forzando una risa muy noble mientras se acercaba. Los labios de Lestilleaut se torcieron en una mueca. Solo deseo confirmar lo mejor que puede hacer un ducado tan atrasado como Ehrenfest. Ah, es así. Pero aún así pretendes regalar el tuyo a quien acompañes, ¿no? De la misma manera que yo recibiré la mía. Ah, sí. Tengo que recalcar que Ferdinand no tuvo nada que ver con el diseño de las horquillas de Detlinde. Recordando uno de mis deberes sagrados, rápidamente me puse una sonrisa. Lady Detlinde fue hasta Ehrenfest para socializar con su prometido. Allí eligió las horquillas que deseaba. ¿Su prometido no las eligió por usted? Preguntó Lestilleaut, sonando un poco estupefacto. Naturalmente, respondió Detlinde, ampliando su sonrisa. Mi prometido solo me los regalará a mí. No creo que el sentido estético de Lord Ferdinand sea tan pobre, murmuró Lestilleaut, mirando entre Detlinde y mi bastón de pelo. ¿Qué es exactamente lo que le has encargado? Todavía no los he recibido, así que no podría decirte qué aspecto tienen, respondió Detlinde, recalcando que eran regalos y no una compra que había hecho para sí misma. Entonces me lanzó una mirada que parecía decir, explícale. A Lady Detlinde le van a regalar 5 horquillas de estilo Tschetches. Todas son más pequeñas, pero si te imaginas la horquilla de Lady Adolphine, podrás hacerte una idea de su aspecto. Lo más notable es que forman un suave gradiente de rojo a blanco. Hannelore parpadeó sorprendida, mientras que Lestilleaut lanzó una mirada de exasperación. ¿Pediste 5 horquillas solo para tu ceremonia de graduación?, preguntó. En otras palabras, mi prometido me regala las horquillas más maravillosas posibles. Los labios rojos de Detlinde se curvaron en una sonrisa aún más amplia. Estoy deseando verlas. En un giro molesto, Detlinde no estaba confirmando verbalmente que ella misma había diseñado las horquillas. Mi única opción era cambiar de enfoque. Los diseños florales en sí mismos se parecían mucho a las horquillas de Adolphine, lo que significaba que no eran en absoluto poco elegantes. En otras palabras, cuando llegó el momento de que Detlinde se pusiera las horquillas, podíamos culparla de haber decidido ponérselas todas a la vez. El número puede ser una sorpresa, le dije, pero ninguna se desperdiciará. Cada una es de un color único, y la portadora puede seleccionar cuál y cuántas usar cuando llegue el momento, para que se adapten perfectamente a cualquier ambiente o vestido que se necesite. Entiendo, murmuró Lestilleaut. Mezclar y combinar para crear una variedad incalculable es bastante inteligente. Detlinde hinchó el pecho. Efectivamente, y fui yo quien sugirió este sistema, para que sepas. Estoy seguro de que Ehrenfest ha satisfecho perfectamente las peticiones de Lady Detlinde. Sus diseños son realmente espléndidos, dije, haciendo lo posible por animarla. Detlinde asintió con una sonrisa de satisfacción.
lo son, ¿verdad? Desde luego, no podría habérselo confiado todo a los artesanos de Ehrenfest. Nadie sabe lo que me conviene mejor que yo. Fueron Brunilde y las demás quienes idearon todo esto, pero, bueno, da igual. Al final conseguí que Detlinde admitiera que los había diseñado ella, y eso me vale. Debo decir que estoy deseando ver estas horquillas en nuestra graduación, dijo Lestilaut. Efectivamente, respondió Detlinde. Estoy segura de que te quedarás callada y atónita. Oh. Mientras continuábamos nuestra conversación, entraron los profesores. Eglantine estaba entre ellos. Lady Eglantine se ha ofrecido a hacer una demostración de giro para nosotros hoy, anunció nuestra profesora de giros. Observen con atención, todos, no importa si son novatos o veteranos. Eglantine se quitó la capa negra con una sonrisa y se la entregó a una mujer que probablemente era su asistente. A continuación, se dirigió al centro de la sala, con unos pasos tan elegantes que se podría haber pensado que el baile ya había comenzado, tras lo cual se arrodilló. Tras un momento de silencio, levantó la cabeza y comenzó a moverse como una hoja al viento. Sus delgados brazos se estiraron hacia el techo como si estuviera alcanzando las alturas lejanas. Es tan bonito. No pude evitar suspirar de asombro, observando con atención extasiada para no perder ni un segundo de los giros de Eglantine. Todo era perfecto, la forma en que sus dedos surcaban el aire, la forma en que su ropa se arremolinaba a su alrededor, su mirada completamente concentrada. El mero hecho de observarla me llenaba de felicidad. Mientras estaba allí, embelesada, Detlinde soltó un suspiro exagerado. Tenía que interpretar a la diosa de la luz durante la ceremonia de graduación de este año. No imagino que tenga malas intenciones, pero no puedo probar este exceso de confianza. ¿Acaso girar después de la graduación no se parece a que la diosa del caos empuje al dios del invierno? En lugar de quejarte de que la demostración de Lady Eglantine es innecesaria o arrogante, ¿qué tal si observas con atención e intentas aprender de ella? A este paso, la actuación de Lord Lestilaut como dios de la oscuridad te avergonzará. Charlotte, que observaba la demostración a mi lado, sonrió a Detlinde. La profesora Eglantine ya se había graduado cuando yo entré en la Academia Real, así que estoy encantada de tener esta oportunidad de presenciar yo misma sus espléndidos giros. Eglantine no tardó en terminar, y en ese momento llegó el momento de practicar nosotros mismos. Los nuevos alumnos solo mirarían, pero el resto bailaríamos con los demás de nuestros grados. Cuando me dirigía al lugar para los de tercer año, Eglantine me sonrió. Hiciste un tremendo giro en tu primer año, Lady Rosemaine. No puedo esperar a ver cuánto ha mejorado. Ya puedo sentir el peso de sus expectativas, profesora Eglantine, respondí. Probablemente era cierto que estaba deseando verme actuar, ya que realmente adoraba los giros como forma de arte, pero era igualmente probable que quisiera sacarme toda la información posible. De lo contrario, no habría venido hasta aquí a una clase con la que no tenía nada que ver. Sin bendiciones. Sin bendiciones. Sin bendiciones. Hice contacto visual con Charlotte, que estaba observando junto a la pared. Sus dedos estaban fuertemente entrelazados y parecía notablemente tensa. Intercambiamos asentimientos. Esto me pone muy nerviosa. Respiré hondo y me arrodillé. Tenía que terminar mi giro de dedicación sin soltar una bendición. Soy una persona que ofrece oración y gratitud a los dioses que han creado el mundo, comenzó Hannelore. Ella dirigía la oración como la candidata a archiduque de mayor rango en nuestro grado, y los demás debíamos repetir después de ella. Por supuesto, como estaba siendo tan precavida, pronuncié las palabras y nada más. Y ahora la postura de la oración. Para mí, girar era una danza muy peligrosa que conllevaba el riesgo de una bendición improvisada. Afiné mis sentidos de tal manera que podía sentir cada nervio en las yemas de mis dedos, y concentré mi mente para evitar que se escapara incluso una sola gota de mi maná. Podía decir con toda confianza que nunca había bailado con tanta seriedad en toda mi vida. Incluso durante las primeras fases de la danza, mi cuerpo se calentó y se cubrió de sudor. El propio acto de respirar empezó a doler un poco. Ceder a la bendición habría sido una maravillosa liberación de mi tormento, pero no podía arriesgarme a destacar más de lo que ya lo hacía.
Extendí las manos y giré, con el pelo girando junto a mis mangas largas. Solo un poco más. Cuanto más rápido giraba, más pesada se volvía mi respiración. Me concentré en mantener el equilibrio y forcé el maná que se retorcía en mi interior mientras se convertía en un calor hirviente. Las yemas de mis dedos cortaron el aire durante un rato más, y luego volví a arrodillarme. Podía sentir el aire frío contra mis mejillas, y estaba sudando mucho, pero ya estaba hecho. No había soltado una bendición. Yo gané. Trabajé muy duro, y todo valió la pena. Que alguien me alabe. Pero mientras exhalaba aliviada, de repente se me ocurrió que algo no estaba bien. ¿Qué demonios? Todo mi cuerpo está brillando. Las piedras Face que llevaba se habían llenado con mi maná y ahora brillaban con fuerza, como si quisieran enfatizar su presencia. Mis brazaletes, mi collar, todos mis amuletos emitían una luz deslumbrante. Volví a caer sobre mi espalda e intenté cubrirlos con las manos, pero no pude hacer nada. ¿Es esto algo bueno? ¿Algo malo? ¿Aún lo logro? Miré a Charlotte, incapaz de determinar si esto era mejor o peor que una bendición. Ella palideció y se apresuró a acercarse a mí de inmediato. Hermana, ¿cuánto maná has intentado poner en esa bendición? Exclamó Charlotte, hablando mucho más alto de lo necesario. A este paso, volverás a caer inconsciente. Yo no di una bendición, sin embargo, ¿verdad? Pregunté para volver a comprobarlo. Charlotte negó con la cabeza. No llegó a ser una bendición, aún así, tu intención de rezar a los dioses es conocida por todos. Eso es más que suficiente. Hermano, llevemos a nuestra hermana al dormitorio. Todavía no, Charlotte. Todavía tengo que pasar, respondí. Después de todo mi trabajo, no podía soportar irme ahora. Dirigí mi atención al profesor, que entonces pareció volver a la realidad. He observado su más sentido y sincero giro, Lady Rosemaine. Ha pasado, por supuesto. Ahora debo pedirle que descanse un poco. Por favor, cuídese. Se lo agradezco. Fue entonces cuando me di cuenta de los muchos ojos atónitos pegados a mí. Era difícil no ser el centro de atención cuando estaba literalmente resplandeciente. Todos, me disculpo por molestar a la clase, dije, luchando contra las ganas de llorar. Me esforcé mucho para evitar esto e hice todo lo posible para prepararme, pero no lo conseguí. Wilfrid y Charlotte me ayudaron a levantarme y me acompañaron fuera de la sala pequeña. Todavía tenía ganas de llorar, y mi cuerpo seguía sintiéndose incómodamente caliente. Lady Rosemaine. Rillarda dijo cuando nos vio. Wilfrid, mi niño, coge a Charlotte y vuelve a clase. Yo me encargaré de las cosas desde aquí. Se había dado cuenta de todo por el estado de mis piedras Face, y no perdió tiempo en llevarme de vuelta al dormitorio. Llegamos y descubrimos que el segundo lote de piedras Face y herramientas mágicas había llegado de Erenfest. Llenarlas alivió parte del calor que había en mi interior, lo que me hizo sentir bien. Rillarda, ¿qué es esto? Pregunté. Una carta de Erenfest, respondió ella. Además de enviarme más piedras Face y herramientas mágicas, Sylvester había fijado una fecha para su encuentro con Irchur. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.